Acá tengo la placa que les había comentado. Esto es una placa de una Acer, una 6582P. Ya utiliza un PCH. Esto no tiene chip de video, pero bueno, es un chipset. Esta placa inicialmente no encendía, tenía un problema acá en la línea de entrada que lo solucioné de manera provisoria. No tiene sentido reparar de manera definitiva este sector sin que antes yo revise todo lo demás que tiene la placa. Esta placa, una vez que encendió, encendía y a veces encendía, se apagaba, encendía y quedaba encendida sin video, encendía y después de un ratito se apagaba. Era bastante intermitente, pero siempre encendía, nunca dejó de encender después de esta corrección y no mostraba imagen. Para ustedes que solicitan ayuda, a ver, yo quiero solicitar una ayuda, tengo un equipo que enciende, no muestra imagen, enciende y se apaga. A ver, le quiero pedir ayuda a un colega. Empecemos por lo básico, medir las fuentes. Siempre digo que una de las mejores formas de empezar es midiendo fuentes, porque las fuentes te van a dar una idea de dónde estás parado en la secuencia de arranque del equipo. El equipo va a tener una secuencia donde las fuentes se van a ir activando por etapas. La placa arranca por etapas y a medida que vas midiendo las fuentes te haces una idea. ¿Cuáles están fallando, no? ¿En qué fuente tenés tensión? ¿En cuál otra no tenés tensión? ¿En todas tenés tensión? Y así vamos a poder ir ubicándonos en la secuencia de arranque. Las fuentes de alimentación las vamos a poder ubicar con estas bobinas. Estas bobinas que siempre vamos a tener bobina capacitor, nos van a estar indicando dónde hay fuentes de alimentación. Vamos a empezar a medir la fuente de alimentación de esta placa. Vengo por aquí. Si yo mido, vamos a poner el negativo acá, a ground. Si yo mido aquí, ya puedo encontrar la fuente de alimentación de 3.3 volts. Estas son, el equipo está apagado, estas son fuentes de estado S5, fuentes standby, fuentes siempre presentes, 3 volts y acá 5 volts. Voy a empezar a encender el equipo para medir las demás fuentes. Si yo mido acá, enciendo el equipo, 1.8, listo. Esta fuente, acá tengo capacitores, esto es una fuente, 1.8 volts. Acá tengo otra fuente, son varias. Siempre que vean una bobina, mídanla. 1.05, esta es otra fuente. Bobina, capacitor, esto es una fuente, 1.05 volts. Me voy a otra. Estas dos, que están acá cerquita del procesador, trabajan juntas. Si la miramos en detalle, vemos que esta parte de la bobina, este lado de la bobina, está en la misma pista en las dos bobinas. Bien, acá tenemos una pista donde están soldadas las dos bobinas, o sea, es como si tuviéramos un puente entre una y otra. ¿Qué tensión tenemos? 0.79. En la otra, obviamente, vamos a tener también 0.79. El equipo en este momento está encendiendo y apagando. Ahí está, 0.79. Enciende y apaga mi equipo. Cuando enciende muestra las tensiones en cada fuente. Puedo medirlas. Vengo a esta otra, 1.5, tensión de la RAM. Fantástico. Ya tengo 3 volts, 5 volts, 1.8, 1.05. V-Core, que es una fuente que está bastante avanzada en la secuencia. La fuente de la RAM. Y tengo esta otra bobinita con su capacitor ahí al lado. ¿Y qué es esto? Esto es VGFX. Está presente. Tengo VGFX. Miren qué interesante, porque se supone que VGFX es una fuente de alimentación ya a un nivel bastante avanzado en la secuencia de arranque. Para los que no se hacen tanta idea y para que podamos entendernos, establecer un orden en lo que estamos hablando, la placa, como ya les dije, tiene una secuencia de arranque. Normalmente todo tipo de capacitación, tutorial, video, estudio, lo que sea, curso, libro, trabaja en base a la secuencia de arranque, donde tenemos en los diagramas, esas secuencias que aparecen en los diagramas son estudiadas y podemos ver esta fuente arranca primero, esta después vas a tener esta señal y esta otra, y con eso va a arrancar esta fuente y esta otra, después esta señal, y así sucesivamente. Suele decirse
en arquitecturas un poquito más viejas, donde no teníamos BGFX, suele decirse que vCore es la última fuente. Y cuando tenés vCore, ya vas a tener todas las demás fuentes funcionales. Porque también suele decirse que en la secuencia un paso depende del otro. Si no tenés esta y esta y esta tensión, jamás vas a tener las que están más arriba, más adelante en la secuencia de arranque. Acá yo sé que estoy en un punto bastante avanzado porque tengo vCore. Además de eso, tengo BGFX. Que BGFX, los que ya tienen un poquito de experiencia, saben que es una fuente de alimentación que requiere que una inmensa parte del equipo esté funcional. Pero, ¿y por qué mi placa no anda? Mi placa no anda y yo tengo todas las fuentes de alimentación hasta BGFX. Que BGFX, ya me dijeron, nos han dicho a todos, que para tener BGFX vamos a necesitar que las fuentes funcionen, tener señales, tener un montón de cosas, una pata de conejo, la estampilla de un santo y ahí tenemos BGFX. ¿Qué problema puede tener esto? Bien, empezamos bien, ¿no? Empezamos midiendo la fuente de alimentación y por favor recuérdenlo y cada vez que pidan ayuda indiquen los valores de todas las fuentes de alimentación. Miran todas estas bobinas, es lo mínimo que pueden hacer y aún sin diagrama se puede hacer. Y entonces, ¿qué podría ser el problema ahora? Ahí entra la nueva moda. La moda del verano es BIOS. Equipo que no enciende es BIOS. Enciende y se apaga es BIOS. Enciende el video es BIOS. BIOS, BIOS, BIOS. Todo es BIOS. Vamos a medir con el osciloscopio ahora la BIOS para ver si ustedes sacan alguna conclusión, algo. En sí es una medición que siempre me gusta hacer a modo estudio. Distintas placas, distintas fallas y distintas mediciones en la BIOS. Entonces las realizo, me fijo, saco mis conclusiones y bueno, vamos a compartirlas acá con ustedes. La BIOS, acá tengo el terminal 1, este es mi SBIOS. Voy a apagar, voy a encender el equipo. Bien, ahí están los datos. Voy a darle power, está apagado, apenas está conectado el cargador. Ajá, aumenta la transferencia de datos. Vamos a jugar un poco con el tiempo, la escala de tiempo del osciloscopio. Si yo juego voy a poder cambiar la forma con la cual estoy viendo esto. Voy a cambiar acá también volts por división, que está muy alto. Bien. Básicamente es eso lo que estoy viendo. ¿Sacan alguna conclusión de eso? Bueno, enciendo. Datos, 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 datos. Listo, perfecto. Este es el comportamiento de mi EC-BIOS. Ahora voy a mi Main BIOS. La Main BIOS está acá cerquita del PCH. Pongo el pin 1 acá. Vamos a conectar la alimentación y vamos a probar. Enciendo el equipo. Apá. Toco datos. Datos. Y se corta. Voy a cambiar la escala de tiempo. Vamos a jugar un poquito. Arranca el equipo, datos y se corta. Una pequeña transferencia de datos. Ah, Cristian, me dijeron, cuando tengo una pequeña transferencia de datos, porque eso tendría, ¿viste ese BIOS cómo transfirió grandes cantidades de datos? Bueno, es algo lógico, es algo obvio que si esto está transfiriendo tan pocos datos, el problema es en la BIOS, que tendría que estar transfiriendo mucho más datos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo voy a medir el terminal 2 y voy a cambiar la escala. ¿Vieron? Vamos a cambiar también el trigger. Voy a poner el trigger en modo normal. ¿Eso les parece pocos datos? O sea, ¿no les parece que eso es una buena cantidad de unos y ceros? Es una cantidad inmensa de datos. En el terminal 2 ya podemos hacernos una idea que esto está transfiriendo una cantidad muy grande de datos. Saquen sus propias conclusiones. Bien. Normalmente creo que ya estamos empezando a apuntar a casos donde se empezarían a programar una BIOS atrás de otra, o bien se acusaría un chip, como ya he visto en muchos casos. Tengo todas las tensiones, medí todas las bobinas y tengo todas las tensiones, chip. Primero BIOS, ¿no? Hacele BIOS, listo, se hace BIOS y no funciona, porque no, el problema no es BIOS, ¿ok? Yo ya encontré el problema,
como les dije anteriormente, ya se los voy a mostrar. La BIOS creo que se darán cuenta que está virgen, nunca la saqué de acá. Entonces, normalmente se llegaría a una conclusión de es BIOS, se programaría un montón de BIOS, nada, después iríamos al chip y nada. ¿Por qué? Porque las secuencias de arranque, como les dije, nos va a indicar el avance del equipo en el encendido, ¿no? Nos va a indicar el orden que va arrancando. Pero las secuencias de arranque son muy vacías. Algunas tienen errores, algunas están un poquito, digamos que están un poquito mal, y otras realmente tienen errores, están fuera de orden o están con fallas considerablemente graves. Otras directamente tienen huecos, no están completas. La secuencia de arranque, si ustedes ya vieron una secuencia de arranque en algún diagrama de una notebook, creo que la mayoría lo vio, está basada en más o menos 15 puntos, 16 puntos. Pero, viejo, a ver, tenemos una placa que debe tener 2000 puntos de medición o más, y realmente con 15 puntos yo voy a lograr encontrar el defecto de esta placa. Y me parece que es querer mucho contar con la suerte. La secuencia de arranque no nos va a servir en todos los casos. No es algo estándar, no es algo que siempre se aplique. Y como venimos año tras año estudiando arriba de una secuencia de arranque que está pelada, cuando no está mal, nuestra base también se achica. Entonces no tenemos que atarnos solamente a eso. Les comento que la secuencia de arranque no solamente no es algo lineal, como lo vemos en el diagrama, no es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, sino que también tenemos ramificaciones, por así decirlo. A medida que las fuentes van arrancando, las señales se van generando, sectores, bloques, circuitos se van alimentando y eventos van a ocurrir. Tenemos la secuencia de arranque iniciando las fuentes, pero también tenemos eventos ocurriendo por los costados, cosas ocurriendo. Una de estas cosas que va a ocurrir es que en determinado momento de mi secuencia de arranque yo voy a necesitar tener clock. Me parece que en el momento donde yo digo, bueno, tengo todas las fuentes de alimentación activándose, inclusive BGPX, ya debería tener clock, ¿no? Entonces, voy a irme por una de estas ramas, que sería el clock, una rama de la secuencia de arranque, y lo voy a revisar. Yo tengo acá mi generador de clock que trabaja con este cristal. Este es el chip generador de clock y este es el cristal. El generador de clock toma la frecuencia de este cristal como base para poder generar los demás clocks. Yo voy a medir acá en el cristal a ver qué es lo que encuentro con mi osciloscopio. Equipo encendido y no encuentro nada. No encuentro un pepino, un pepinillo, nada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que yo seguía analizando acá? Mi generador de clock no está funcionando. Empecé a revisar los componentes que yo tengo alrededor de este generador de clock y revisando esta bobina, porque mi generador de clock obviamente va a recibir tensiones y demás para poder funcionar. Revisando esta bobina llegué a un valor que de hecho lo voy a mostrar con el multímetro para que se aprecie bien el valor. Llegué a un valor acá de 0.45 volts, 0.46. ¿Ustedes por acaso recuerdan de alguna placa que use una línea de alimentación de 0.46? 0.45, 0.46 es un valor estándar para una fuente de alimentación, es algo que han visto en alguna placa fuente de alimentación de 0.45. No, eso me parece raro. Bien, si yo mido acá con el osciloscopio, también voy a poder ver que tengo ahí una pequeña tensión. Revisando un poquito con el diagrama, ya que en estas placas es muy fácil ubicar el diagrama, de hecho creo que ya lo tenía en la computadora y todo, empecé a averiguar de dónde venía la tensión que yo estaba encontrando en esta bobina y que efectivamente era baja. Por eso yo no estaba teniendo la funcionabilidad de mi generador de clock, no estaba teniendo el cristal oscilando, no tenía clocks en la placa. Este componente es un MOSFET. ¿Qué hace este MOSFET? Por un lado va a recibir una tensión de 1.05
y por otro lado la vas acá. Es un derivador. Una parte de la secuencia de arranque, en un determinado momento de la secuencia de arranque, nosotros vamos a tener estas líneas de alimentación, o sea, vamos a tener la tensión que es generada en las fuentes que nosotros medimos por medio de las bobinas, ¿no? Usamos las bobinas como punto de prueba. Esa fuente que me genera 1.52 volts que yo medí en la bobina va a llevarle tensión hasta este MOSFET, y este MOSFET en un momento de la secuencia de arranque tiene que enviar tensión para el otro lado, y eso no está ocurriendo. Solamente pasan 0.45 volts. Este MOSFET o algo en este circuito está fallando. Esto es algo que, bueno, el defecto está acá, como podrán ver. Esto es resto de resina del estaño que yo utilizo. Acá yo ya he probado. Este es el problema. Y es un caso interesante como para poder definir algunas cosas. Primero, las fuentes de alimentación son muchas, como les expliqué desde el inicio del video. Segundo, además que las fuentes de alimentación son muchas, también van a tener derivaciones. La fuente de 1.52 de 1.5 le va a dar origen a una línea secundaria de 1.5. La fuente de 3.3 le va a dar origen a una línea secundaria de 3.3. La fuente de 5 le va a dar origen a una línea secundaria de 5. Entonces esas son más líneas de alimentación. Además de medir todas las fuentes de alimentación, que las vamos a ubicar ahí por las bobinas, también es importante que revisemos las líneas de alimentación. Esto es una línea de alimentación. Recibimos tensión directamente de la bobina, se activa y saca la tensión para el otro lado para alimentar otros sectores. Entre eso, el generador de clock. Segundo punto que quiero explicarles. La secuencia de arranque no es perfecta. La secuencia de arranque es una base para que estudiemos. Sí, tenemos que saberla, tenemos que interpretarla de la mejor forma posible. Pero estudiar solamente en base a la secuencia de arranque, tenerla como una Biblia como normalmente se viene haciendo hasta ahora, es un error gravísimo. La secuencia de arranque falla, la secuencia de arranque no está completa, la secuencia de arranque no es algo que se va a establecer, o sea, esto no se va a aplicar como ley en todos los casos. Hay casos y casos. Este es un caso donde me falta una tensión secundaria de 1.5 volts y sin embargo llego a tener V-core. Se supone que en la secuencia de arranque esto no podría ocurrir, esto se tendría que haber cortado, mi secuencia tendría que estar incompleta, me falta una tensión, no puedo llegar a tener otra tensión que está mucho más adelante. El tercer punto es buscar alternativas, buscar puntos de medición que no están en la secuencia de arranque, están en el diagrama, pero no están en la secuencia de arranque. Tenemos miles de puntos de medición en una placa, hay que ir buscándolos. Y el objetivo principal de este video es, fíjense en la complejidad de lo que estamos viendo en el caso de una falla de video o de un equipo que enciende y se apaga. En este caso, creo que ya les comenté, esto a veces quedaba encendido, a veces no, a veces encendía y se apagaba, a veces después de un ratito se apagaba, porque esto está fallando. Ahora tengo 0.45, pero en algún momento yo podría llegar a tener más. Seguramente yo tenía un valor superior acá y el equipo intentaba funcionar pero no lograba. Esto era una falla intermitente. Esas fallas que a veces uno dice, oh, qué falla rara, a veces me falla de una forma, a veces de otra. Sí, es un MOSFET que está a punto de volarse y a veces anda mejor, a veces anda peor. No es nada tan raro, es un componente alterado que dependiendo el humor que tenga en ese momento va a andar un poquito más, un poquito menos y te va a generar una reacción distinta. Pero vean qué complejo es el tema de falta de video, porque tenemos que analizar fuentes de alimentación, tenemos que analizar las líneas de alimentación que se generan acorde a la secuencia de arranque, tenemos que analizar el tema de los clocks, porque la secuencia de arranque siguió aún con esta línea mala, pero llegó un momento donde yo la necesité. ¿Para qué? Para tener clocks. Y ahí yo ya puedo determinar que sin clock, obvio, no voy a tener video. También está el tema BIOS, también está una cantidad, una infinidad de temas que podemos estar teniendo que analizar para poder llegar a la conclusión de cuál es el problema en un equipo que no genera imagen. Es dificilísimo. En sí, se suele decir que una de las fallas más difíciles que hay en un equipo es cuando no genera imagen.
Y lo más importante es definir que ahora lo más raro que vamos a encontrar es un problema de soldadura. Estos chips se dañan, estos chips se queman, pero antes de definir que este chip está quemado, porque muchas veces va a terminar siendo, cuando tengamos un chip quemado, puede resultar en un presupuesto rechazado o algo. O sea, antes de definir que este chip está quemado, vamos a revisar todo lo que podamos, porque se nos puede estar escapando un MOSFET y vamos a estar perdiendo dinero. Es importante que entrenemos, que busquemos, que anotemos, que revisemos puntos alternativos, que encontremos alternativas, que le busquemos la quinta pata al gato para evitar hacer un procedimiento que no corresponde. Sacar un chip, hacer un revaling de gusto porque nunca fue el problema, o hasta llegar a cambiar un chip y perder dinero porque se nos escapó un MOSFET. Bien, vamos a hacerle el puente al MOSFET para que ustedes puedan ver que esa era la solución. Yo acá tenía recuerdo de haber tenido un cablecito, pero bueno, voy a hacer la gran Efraín Rapucio y voy a hacer un puente de estaño. Ya está. Ahí está. Ahí está. Vamos del otro lado. Vamos del otro lado. Ahora voy a soldar acá. Ahí creo que ya quedó. No, no quedó. Vamos a soldar de nuevo. Ahí está. Tenemos el puente de estaño. Si tomamos cuidado, eso nos va a servir solo para poder probar. Obviamente, antes de realizar un puente, hay que verificar que no tengamos un cortocircuito en este sector, que no vayamos a estar enviando tensión a una parte, a una línea que está en cortocircuito. Yo ya sé que acá tengo los 1.5 volts, pero del otro lado yo podría tener un corto, entonces eso hay que verificarlo. Como ya les dije, esto yo ya lo verifiqué, apenas quiero mostrarles que el equipo ya empieza a encender. Vamos a sacar esto un poco acá. Listo. Listo. Venimos acá, vamos a conectar el display, vamos a conectar nuevamente el cargador, encendemos nuestra notebook ya con el puente hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Video. Bueno, muchachos, espero que les haya servido, que sea un buen ejemplo. Compártanlo con sus colegas, compártanlo en los grupos, en los foros, porque creo que un gran problema que estamos teniendo hoy en día justamente es la falta de información. Una cosa lleva a la otra. De la misma forma que tenemos técnicos que lamentablemente no se quieren capacitar ni mejorar y se la pasan en los grupos diciendo chip de video, chip de video, chip de video. Bueno, eso es realmente es una lástima. O si no dicen BIOS, BIOS, BIOS. Una lástima. Pero hay mucha gente que quiere ayudar de una manera productiva, quiere ayudar de buena fe, pero también del otro lado tiene que venir más información. Entonces compartan este video con sus colegas para que ellos puedan ver, mirá, fulano, ¿te acordás lo que te decía el otro día? Mirá este video, medí todas las fuentes, papá, antes de venir y pedir ayuda, no diga, hey, no me muestre imagen. Un multímetro, agarró un multímetro, medí todas las fuentes y por lo menos me decís, mirá, el equipo no muestra imagen, tengo esta fuente, esta, pero esta no la tengo. Bueno, listo, ya empezamos mejor. ¿Bien? Entonces, espero que esto haya servido de ejemplo como un primer paso para empezar a analizar un equipo, para empezar a pedir una ayuda, para ver la importancia de no querer condenar un chip, de no recomendar el chip de video, el reflow o el revaling. Eso hoy en día ya se aplica a portátiles, se aplica muy poco. Y que les haya servido también para una parte que no es tan linda, pero es la verdad, que es que una falla de falta de video puede venir por cualquier lado y lo vamos a tener que analizar de una manera bastante amplia, siguiendo ramificaciones que no están en el diagrama. Así que a estudiar, muchachos. Bueno, los dejo y hasta la próxima.